Hoy vamos a compartir una palabra para bendecir nuestras vidas, nuestro Dios, y le hemos titulado El fuego bajo control. ¿Cómo es? El fuego bajo control. Y cuando hablamos de fuego, estamos hablando de las pruebas, que la palabra de Dios enseña que las pruebas son como ese fuego que examina, que prueba si verdaderamente el metal es oro o si no es oro. También las pruebas examinan al creyente, qué clase de creyente somos. Si somos oro puro o todavía está un poquito ahí como un poco de cobre. No, puro oro puro, diga, oro puro. Amén, lavado por la sangre de Cristo, que soporta las pruebas, que es refinado para gloria y honra del Señor. Y vamos a tomar como referencia al apóstol Pablo en Hechos capítulo 27 y 28. Pero antes permítame dar una reflexión de lo que debemos tener en cuenta con respecto a las pruebas. Que todo hombre pasa por diferentes pruebas, diferentes maneras. Que las pruebas para el creyente no es algo raro, como algo extraño, como algo nuevo. Las pruebas hacen parte de la misma vida. El gran detalle es cómo nosotros como hijos de Dios debemos afrontar las pruebas. Y tengamos en cuenta, número uno, que en la prueba Dios espera nuestra mejor actitud. Dios está esperando nuestra mejor actitud en medio de las pruebas. Y la mejor actitud es la confianza en Dios, la fe en Dios y que el gozo del Señor permanezca en nosotros. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice la palabra que debemos estar en sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Cuando el creyente entiende que la prueba no tiene el poder para matarnos a nosotros, sino para formarnos, para prepararnos, para refinarnos y para llevarnos a la madurez y mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando comprendemos todas estas cosas, de que todas las cosas nos ayudan para bien, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien, podemos descansar entonces en el amor, en el poder de Dios y permanecer en el gozo del Señor. Número 2, la prueba le viene a todos. ¿A quién le viene la prueba? A todos, sea creyente o no sea creyente. La gran diferencia con los creyentes es que tenemos la fe en un Dios vivo, en un Dios poderoso, que sabemos que Él está con nosotros todos los días. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:9, 1 Pedro 5:9 en la TLA. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Dígale a su vecino, nunca dude de Dios. Ahora dígaselo con más fe, nunca dude de Dios, dígale. Dice la palabra del Señor, ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. En el mundo entero, en otras palabras, los creyentes tienen diferentes pruebas. Allá en Japón, allá en la China, allá en Canadá, en la Patagonia, allá en Rabo Largo, allá en La Culebra, Burra Quemada, donde sea. Corregimiento, caserío, municipio grande, pequeño, donde hay creyentes, también habrá prueba. Pero siempre Dios estará con él y le dará la victoria. Amén. Dios ha prometido, yo estoy contigo todos los días. Jesús dijo, yo estoy contigo todos los días. No te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Cuántos lo creen que así es? Número 3, la vida misma es mostrada en la Biblia como una prueba. El caminar, ¿verdad?, en esta tierra es considerada como una prueba. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que llegue hasta el fin, este será salvo. Este heredará la vida eterna. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12. Dichoso el hombre que soporta
que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman, a los que permanecen fiel, a los que le aman hasta el final, que en medio de las pruebas siguen amando y confiando en el Señor. Ellos recibirán la corona de vida, ellos recibirán la recompensa. Y número 4, el creyente debe estar consciente que Dios tiene el control de la prueba. Diga conmigo, Dios tiene el control del fuego. No se va a salir del control. Y comentaba la experiencia que en cierta ocasión estaba quemando una basura, una hierba seca, y había mucha brisa y era verano, y comenzó esa brisa a soplar y a crecer la llama. Yo estaba pendiente, pero era tan grande que me tocó coger la manguera y comencé a echar agua y baldar agua, porque se me estaba saliendo del control el fuego. Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios no se le sale de control el fuego. Amén. La prueba no se le va a salir de control a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, en la versión Dios habla hoy, dice así: ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No los ángeles, sino, diga, los creyentes en Cristo. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Las pruebas que vamos a enfrentar son humanas, son soportables. Dígame, diga gracias a Dios. Dice, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas que dure más de lo que ustedes puedan soportar, o más duras de lo que ustedes puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios también Dios les dará la forma de salir de ella, para que puedan soportar la prueba y el nombre de Dios sea glorificado. Denle un aplauso al Señor. Oh, qué bueno es el Señor. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27 y 28, nos narra hay una gran prueba que el apóstol Pablo le aconteció. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Un hombre apasionado por Dios, un hombre entregado a Cristo, un hombre que expresó: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que amaba la obra de Dios, un hombre que dijo: cada día muero, y que buscaba siempre glorificar el nombre del Señor, pero no estaba exento de las pruebas, no estaba exento de los ataques del enemigo. ¿Cuántos reciben la palabra? Este hombre que dice la palabra del Señor, que estaba entregado a Dios, también pasó por pruebas, persecuciones, injusticia. Y los que le perseguían, y muchos de los que le perseguían, eran los del concilio, eran los del Sanedrín, eran los escribas, eran los fariseos, eran los que conocían la ley mosaica, que consideraban a Pablo como que alguien que estaba enseñando en contra de la ley de Moisés, alguien que decía que ya no se debía guardar las costumbres judías, y era perseguido y estaba encadenado por causa del evangelio. Estaba preso por causa de la palabra de gracia, del evangelio de la gracia, por predicar que solamente a través de Jesucristo el hombre podía ser salvo. Amén. Escúcheme bien esto: este hombre que amaba a Dios y este hombre que amaba la obra del Señor, las almas, también pasó por diferentes pruebas y adversidades. Y dice la palabra del Señor ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, que estaba preso, versículo 1, dice aquí: y cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y estaba Pablo allí en esa nave con otros presos rumbo a Roma. Y dice la palabra del Señor que vinieron vientos contrarios, que vinieron adversidades en medio de ese viaje. En el versículo 4 y en el versículo 8, para que usted vea la escena, dice: los vientos eran contrarios.
¿Cómo eran los vientos? Contrario. Había oposición. Luego dice en el versículo 14 que los vientos eran huracanados, más fuertes todavía los vientos. Y la cosa se va colocando más brava, la prueba más brava, se va apretando la prueba. Y en el versículo 17 dice, y quedaron a la deriva. ¿Cómo quedaron? A la deriva, a la de Dios. No tenían control de la nave. Y quedaron ahí a la deriva en el mar oscuro. Dice la palabra en el versículo 18, y combatidos por una furiosa tempestad. Ya le coloca aquí el adjetivo furiosa. ¿Cómo estaba la tempestad? Estaba furiosa, estaba la cosa brava, el viento fuerte, las olas fuertes, y estaba todo oscuro. Versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Imagínense eso, hermano amado. Por muchos días no veían el cielo, no veían ni estrellas, ni veían el sol. Estaban en la deriva allá en el mar. Y las tempestades y el viento fuerte. Dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. ¿Qué habían perdido? Habían perdido toda esperanza de salvación. Esta prueba es muy fuerte. Este viento es muy fuerte. Son vientos huracanados. Nos pueden destruir todo esto que está aconteciendo. Dice el versículo 21 y el 33. Y muchos días sin comer. ¿Cuántos días? Y dice el versículo 33, 14 días exactamente. 14 días sin comer. O sea, faltaban las fuerzas. Versículo 42, 41. El barco se despedazó y se destruyó. Y los soldados habían acordado matar ¿a quién? A los presos para que no huyeran. Pero ahora el centurión dice, no los matemos. Dejémoslo que cada uno coja un pedazo de tabla y huya y vayan allá como puedan escapar hasta la isla donde puedan. Y allá estarán todos. Y así salvando la vida del apóstol Pablo, porque había propósito de Dios. En medio de las pruebas, la convicción de Dios estará en el hombre y en la mujer de Dios. Diga conmigo, en medio de las pruebas, la convicción y la fe en Dios y la fe en la palabra del Señor estará en el hombre de fuego, en el hombre de ánimo, en el hombre que confía en el Señor. En el versículo 21 dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Greta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Versículo 22. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba preso, tenía cadena. Pero en medio de esa situación, en medio de ese viento fuerte, viento huracanado, donde habían perdido la esperanza, estaba algo en él que era la presencia de Dios. Estaba el fuego de Dios, la confianza en el Señor. Sabía que Dios le había dado una palabra y que por encima de todo lo que estaba aconteciendo, la palabra de Dios se iba a cumplir. ¿Cuánto le creen a Dios? Digo amigo, por encima de los vientos fuertes, por encima de las circunstancias, y aun cuando no vemos solución, Dios dio una palabra, y esa palabra se cumplirá. Dios se encargará para que se cumpla lo que Él ha dicho. Su palabra no caerá por tierra, sino cumplirá todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Y a su nombre. Dice el versículo 22. Pero ahora también os exhorto a tener buen ánimo. Y esta palabra me llama la atención. Un preso dando ánimo. Tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de ¿quién? De Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas. ¿Cómo le dijo Dios? ¿Cómo le dijo el ángel? No temas. En medio de las pruebas tú vas a escuchar la voz de Dios que te dice, no temas, no temas.
Yo estoy contigo, vas a pasar, aunque no veas cómo, pero yo lo voy a hacer. Yo soy Dios, a su nombre. No temas, porque es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como Dios me ha dicho. Versículo 33. Y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Van 14 días que ustedes no comen. Y estaba el hombre allí preso, escuchen bien esto, en una condición quizá de las peores, pero tenía algo mayor en su vida. ¿Cuántos reciben la palabra? Oh, tenía la confianza en el Dios del cielo. Estaba el fuego de Dios en medio de las pruebas. El fuego de Dios no es más que la presencia de Dios, ese ánimo que viene de parte de Dios, ese gozo que viene de parte de Dios. Que aunque tú no sepas cómo va a hacerlo Dios, tú sabes que Dios lo va a hacer, porque hay una palabra y Dios está comprometido con su palabra. A su nombre. Dice la palabra del Señor: por tanto ruego, versículo 34, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Sabe cómo se llama eso? Confianza en el Dios del cielo. Ustedes no van a morir, ninguno de ustedes. Ninguno de los 276 van a morir. Amén. Y no solamente eso, que ni siquiera los cabellos ahí que están ahí en su cabecita van a caer, porque ya Dios me prometió que los iba a guardar a todos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice la palabra: es imposible que Dios mienta. Sea Dios veraz. Cuando Dios habla, se cumple su palabra. Oh, a su nombre. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya la mejor ánimo, ya todos teniendo buen ánimo, habían comido, todos comieron, y éramos todas las personas en la nave, unas 276 personas, y a todas Dios las guardó, porque hubo un hombre lleno de Dios, de la presencia de Dios, que confió en el Dios del cielo. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. El fuego de Dios en ti te sostendrá animado para que tú animes a otro. ¿Te llama amén? El fuego de Dios en ti, en medio de las pruebas, te mantendrá animado para que tú animes a otro. Tú harás la diferencia. Tú serás la mujer diferente. Tú serás el hombre diferente en medio de las pruebas. El hombre de esperanza, el hombre de confianza en Dios, el hombre de gozo, el hombre de ánimo, el hombre con una palabra diferente, no de queja, sino de esperanza en el Dios que ha prometido. Y a su nombre gloria. Y luego dice que él confió en la voz de Dios, que Dios le había prometido: ninguna pérdida de entre ellos habrá. Versículo 24 y en el 34. Dios le había prometido, tranquilo. Mire el 24, diciéndole Dios a Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cuántos le aman? Tranquilo, Pablo, Dios te ha concedido lo que tú has pedido, y ninguno de ellos perecerá. Porque había confiado en la voz de Dios, en la palabra que Dios le había dado. Más atrásito un poquito, en Hechos capítulo 23, Hechos 23, versículo 11 dice, Hechos 23 dice que Pablo frente al concilio había predicado con denuedo ahí en Jerusalén. Ahora Dios le da una palabra. ¿Qué le da Dios? Dios le da una palabra en Jerusalén y le dice: tú irás a Roma, irás delante del César, y allá también vas a testificar como has testificado. Dice la palabra: y a la medianoche se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifique. ¿Dónde? En Roma. Y esto es importante, hermanos amados,
que lo comprendamos. A veces pensamos que porque Dios nos da una palabra, no habrá oposición. Que porque Dios me dio una palabra profética, no habrá lucha. No sé de dónde me ha sacado eso. Dios le había dicho, tranquilo. Así como tú has testificado de mí aquí en Jerusalén, así como has hablado de mí con denuedo, también lo harás allá en Roma. Y mira lo que está pasando ahora en el capítulo 27. Toda la adversidad, la lucha que está pasando Pablo. Y a su nombre. Diga conmigo, Dios es bueno. Siempre será bueno. En medio de las pruebas, Dios será bueno. En el versículo 23, Hechos 27, 23 dice: he aquí esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. ¿Quién estuvo con él? El ángel del Señor estará contigo en medio de las pruebas. El ángel del Señor te va a defender. Dígame amén. El ángel del Señor, los ángeles de Dios están al servicio de los que le temen al Señor. Dios enviará ángeles para guardarte, para protegerte. Y la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. ¿Cuánto lo creen al Señor? Dígale al Señor, no temas. Dígale, no temas en medio de las pruebas, porque los ángeles están a tu favor. Ellos te defienden y te cuidan. Mira la afirmación de seguridad del apóstol Pablo en medio de la crisis. Lo que tú y yo debemos saber en medio de las adversidades, en medio de las pruebas. Tú tienes que saber quién eres, a quién estás sirviendo, quién es el Dios que está contigo. Mira el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy. Aleluya. La convicción que Pablo tenía. Esta noche Dios ha estado conmigo. El ángel soy y en quien he creído. Tú y yo en medio de las pruebas tenemos que saber, que comprender, estar convencidos quién es Dios, quién eres tú para Él, que tú eres su hijo, que Él te cuida, de quién soy y a quién le estoy sirviendo. Le estoy sirviendo a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que me dio una palabra y que esa palabra se va a cumplir. Que esta tempestad, que este viento fuerte, que este huracán, que ninguna cosa podrá impedir, que no hay demonio, que no hay diablo que impida que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Aleluya. A su nombre. Diga conmigo, el propósito de Dios se cumplirá. ¿Qué se cumplirá? El propósito de Dios. No morirás, sino que vivirás y verás las maravillas del Señor. Anunciarás las maravillas, las obras del Señor, lo que Dios hará contigo. Pero mire, dice la palabra del Señor, que cada uno cogió su pedazo de tabla y otros nadando llegaron allí a la isla, a una isla llamada Malta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Pasó esa prueba. La prueba tan fuerte. Una prueba donde no veían estrellas, no veían sol. Una estrella, una prueba donde estaban en la deriva. Imagínense eso, el desespero. No poder controlar, solamente en las manos de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos reciben en esta mañana la palabra? Pero había un Dios del cielo que estaba cuidando todo esto. Ahora pasó esta prueba y llegan a la isla de Malta. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estaban los 276 personas allí en la isla de Malta. Y los naturales o los raizales, dice, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, ¿una qué? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una culebra de esas venenosa se le prendió en la mano. Los raizales, los naturales de la isla, conocían esa víbora y sabía que esa víbora era venenosa, que mataba. Y dice la palabra, cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente a este hombre es homicida.
este hombre es culpable. Aló. A quienes escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué hizo él? Sacudió ¿qué? La víbora y ningún daño padeció. Y es interesante que usted mire aquí que ellos estaban esperando y comenzaron a observar cuando Pablo iba a convulsionar, cuando iba a caer en tierra con el dolor por el veneno. Dice la palabra que ellos estaban esperando. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase a causa o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: este hombre es un Dios. Aló. Oh, qué palabra poderosa, hermanos amados. Una víbora se le prendió, el veneno se le inyectó, pero la víbora no tuvo poder sobre él, ni el veneno tampoco tuvo poder sobre él, porque lo que estaba en él era una palabra de Dios. Lo que estaba en él era el poder de la sangre de Cristo. El diablo no te puede dañar, no te puede tocar. Aleluya. Y a su nombre. Y comenzaron a hablar. Mire, hay personas que comienzan a juzgar cuando hay pruebas. Como esta persona. Le llamaron homicida. Le llamaron la justicia no le deja vivir. Oye, tremenda prueba. Este hombre pasó por esta prueba tan grande y llegó a la isla, un lugar seguro, y viene y le pica esta víbora. Este hombre es malo. Lo está siguiendo la justicia. Aló. Y así hay gente, ¿verdad?, que anda buscando. Este pasó por esta prueba. ¿Quién sabe qué habrá hecho? ¿Quién sabe qué pecado habrá cometido? ¿Qué maldad habrá hecho que la está pagando ahora? Y comenzamos a hacer las veces de Dios y a señalar. Y luego vamos a esperar lo que le viene. Este hombre se termina muriendo. Así estaban murmurando, hablando y esperando que Pablo convulsionara y que Pablo cayera y que Pablo muriera. Pero se quedaron con las ganas. ¿Aló? Digo, amigos, se quedaron con las ganas porque el veneno no tuvo daño sobre él. Y muchos que están esperando tu derrota se van a quedar con las ganas. Van a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Van a ver la presencia de Dios obrando, que ningún veneno podrá hacerte daño, porque la presencia y la palabra de Dios está sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y entonces, ¿sabe qué van a seguir? ¿Sabe qué van a decir al final? Verdaderamente Dios está con este hombre. Que esta prueba no lo pudo matar, este tampoco, y tampoco lo podrá matar ninguna prueba, porque Dios tiene el control de la prueba. Y a su nombre, diga: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La víbora muchas veces ataca y desea apoderarse de nuestras finanzas. La víbora representa aquello que quiere envenenarte y quiere matarte. Hay cosas que el diablo tira, que traen veneno para dañarte y quererte matar. Pero ese veneno tiene poder sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen que así es? En Marcos 16, 18 dice: tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Esa serpiente representa eso que quiere traer muerte a tu vida, veneno a tu vida, que quiere afectar tu finanza, tus relaciones, propiedades o trabajo o la iglesia. ¿Qué podemos hacer cuando la víbora prende y quiere inyectar su veneno? Diga conmigo, lo mismo. Dígalo conmigo, lo mismo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Diga, sacudió la víbora. ¿Qué hizo? Diga, sacudió la víbora. Diga, la sacudió con violencia, la cortó con violencia, la reprendió en el nombre de Jesús. Y es lo que el creyente debe hacer. Dios te dio poder y Dios te dio autoridad.
sobre toda serpiente y escorpiones, dice la palabra. He aquí os doy poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre toda fuerza del mal, y ninguna cosa os dañará. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú tienes el poder y la autoridad de Dios para reprender a los demonios. Aló, dígame amén. Para echar fuera y cortarlo en el nombre de Jesús. Y sacudirla con violencia. Aquello que no le agrada a Dios, aquello que te quiere apartar del propósito de Dios, porque no te podrá matar, porque el poder de Dios está en tu vida. Pablo sabía, mira, él no se quedó preocupado. Él sabía que sobre él estaba una palabra, estaba una promesa, estaba Dios presente. Esta víbora envenenada no tiene poder sobre mi vida. Dios tiene el control de mi vida. Él está conmigo y no hay veneno que me haga daño, porque Dios me guarda y su palabra se cumple en nosotros. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Y a su nombre. Es necesario sacudir de la mano, pero también de la mente, la actitud, y dejar florecer la fe y la esperanza. No importa cuántas víboras se prenden en tu mano, Dios te llamó y Dios no permitirá que te dañen. Las víboras de la angustia, de la desesperación o de la duda, debemos sacudirlas con violencia. Cuando vengan pensamientos contrarios que quieran dañarte, envenenarte, dígale a su hermano: Dios está hablando en esta mañana. Hay cosas que hay que sacudirse. Aquello que quiera apartarte del propósito de Dios, de lo que Dios tiene para ti, córtalo en el nombre de Jesús. Sacúdelo en el nombre de Jesús. A su nombre. Porque Dios está con nosotros. Ninguna prueba tiene el poder para destruirnos, para destruir al creyente. Por el contrario, será refinado por Dios para mostrar Dios la gloria de Él sobre nuestras vidas. Después de la prueba, diga conmigo, después de la prueba, lo mejor viene después de la prueba. Después de soportar la prueba, viene la corona de vida que Dios dará a todos los que permanecen fieles hasta el final. Aquellos que deciden amar a Dios, dígame amén. Aquellos que dicen: yo amo a Dios por encima de todas las cosas. En los momentos buenos voy a amar a Dios. En los momentos de abundancia voy a amar a Dios. Cuando tenga los bolsillos llenos voy a amar a Dios. Pero cuando no tenga los bolsillos llenos también voy a amar a Dios. Cuando hayan pruebas voy a amar a Dios. Cuando hayan persecuciones voy a amar a Dios. Aleluya, diga gloria a Dios. En medio de todas las cosas voy a amar a Dios. Entonces podemos decir de verdad, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea que haya o que no haya, sea que haya abundancia o que haya escasez, sea cual sea la situación, he aprendido a alegrarme, dijo el apóstol. He aprendido a gozarme en el Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo de Cristo, el gozo del Espíritu Santo de Dios está en ti. El fuego de Dios está en ti, que te sostiene, te mantiene firme en medio de las pruebas. De homicida pasó a un Dios, de villano pasó a héroe. Los que esperaban la desgracia tendrán que reconocer la grandeza de Dios sobre tu vida. Amén. Los que están esperando aquello estaban esperando que Pablo cayera, y después cambiaron el lenguaje. Este hombre es como un Dios, y lo atendieron, y después le dieron honores, reconociendo que era un hombre de Dios. La manifestación de la gloria de Dios sobre su vida, la honra sobre él. El versículo 10 dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas que nosotros necesitábamos. La prueba es pasajera. Diga conmigo: la prueba es pasajera. La presencia de Dios es para siempre. Ninguna prueba tiene el poder para dañar tu vida. Ninguna prueba tiene el poder para dañarte a ti. Por el contrario, es para que veamos la gloria de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, Daniel 3:25, y él dijo:
he aquí, yo veo 4 varones sueltos. ¿Cuántos veía? 4, habían echado 3. Los 3 amigos de Daniel. Ahora él veía ¿cuántos? 4. Dice, he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que pasean. Y esta es la palabra que quiero que miremos. Que pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Diga conmigo, en medio del fuego. En medio del fuego. Y el fuego representa ¿qué? La prueba. En medio de la prueba, sin sufrir ningún daño. Y la gente quedaba asombrada. ¿Qué pasa aquí? Esto es para que este hombre estuviera lamentándose o qué sé yo, quejándose, pero se está paseando en medio de la prueba, porque Dios estaba con ellos, porque el ángel de Dios estaba con ellos. Y la prueba, el fuego, no tienen poder para dañarte, sino para cumplir propósitos de Dios en tu vida. Pasarás al otro lado. Tenga confianza en el Señor. En 1 de Pedro 5:10, 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. ¿Cómo es la prueba? Por un poco de tiempo. ¿Aló? Después que habéis padecido por un poco de tiempo, dice, y Él mismo os perfeccione. El propósito de la prueba es perfeccionarnos Dios, afirmarnos Dios, fortalecernos Dios y establecernos en su reino. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En medio de las pruebas tú verás la gracia, el favor, la grandeza, la gloria de Dios en tu vida. Los que te rodean verán la grandeza de Dios. Que aunque has pasado por momentos difíciles, la grandeza de Dios, el amor de Dios prevalece en tu vida. Y no te dejará Dios hasta que cumpla todo lo que Dios ha dicho que hará contigo. Ahora bien, denle un aplauso a Cristo. Recuerde la palabra que el Señor le había dicho al apóstol Pablo allá en Hechos 23:11. Se lo puede colocar. Recuerde la palabra. La palabra que Dios le había dado al apóstol Pablo en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor Jesucristo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques. ¿Dónde? En Roma. Escuche bien esto. Como ya lo dije anteriormente, el hecho de que haya una palabra, el hecho de que haya una profecía de parte de Dios, no nos exime a nosotros de que no habrán pruebas o adversidades. Pero si Dios me habló, si Dios me dijo que iba a dar esto, que iba a llegar allá, ¿y por qué tanta oposición? Porque estamos en el planeta Tierra. Y algunos piensan que como tienen la palabra, tienen la promesa, entonces van a ir en una nube. No, todavía no está en una nube, estamos aquí tocando esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra hay pruebas, hay aflicciones, hay persecuciones, hay luchas, hay batallas. Pero de algo puedes estar seguro: oh, que el Dios que te llamó te va a acompañar todos los días. Y el Dios que te dio esa palabra la va a cumplir en tu vida. ¿Sabe cómo termina Hechos de los Apóstoles? Los 2 últimos versículos de Hechos de los Apóstoles. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el evangelio de Dios, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Allí en Roma, la palabra que Dios le había dado. Pero antes de llegar a esa palabra, al cumplimiento de esa palabra, tuvo que pasar por adversidades. ¿Cuántos reciben? Así que tenga ánimo, gócese en el Señor, que aunque hayan adversidades, aunque hayan vientos contrarios, aunque haya oposición demoníaca, aunque hayan persecuciones religiosas, la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá. El Dios que habló es el Dios que vela para que esa palabra se cumpla en tu vida, en tu familia. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir en ti. Colócate en pie en esta mañana.